Bueno, el tema que tenemos hoy entonces es el texto de Barbero Gutiérrez, Intervenciones psicológicas en cuidados paliativos. El diseño curricular de la materia nos pone la psicología de enlace como tema. Yo habitualmente trabajaba esta parte desde una cosa más psicosomática y cómo la psicología tenía un trabajo en ese área, pero bueno, este año decidí cambiar y vamos a tomar esto de los cuidados paliativos, de las personas con enfermedades terminales, las personas al borde de la muerte, y qué hace la psicología al respecto. Para que contextualicemos y comprendamos un poco de qué va el texto, el autor es español, ¿no? Y en este sentido, la psicología de la que va a estar hablando es la psicología cognitiva. Entonces, cuando hablemos, porque va a ser un paralelismo entre lo que es una mirada más técnica y una mirada más existencial, si se quiere. Él va a estar a favor de la mirada existencial, sin negar la técnica y sin negar que la técnica, por supuesto, funcione. Cuando hablamos de esa famosa mirada técnica, de lo que estamos hablando es de la psicología cognitiva actuando como la ciencia que es. Y vamos a ver, bueno, cómo ustedes más o menos por ahí recuerdan cómo nació la psicología cognitiva, desde la crítica al conductismo, de cómo en realidad la mente sí se podía observar y medir a partir de sus manifestaciones, y lo que hizo la psicología cognitiva, podríamos decir, fue descomponer a la mente y tomarla como, bueno, la capacidad de memoria, de atención, de inteligencia, sensaciones, etcétera, etcétera. La psicología cognitiva entonces trabaja siempre con esta suerte de descomposición de la mente o de la conducta o del contexto y de todo lo que ocurre con el paciente que le toca. Entonces la mirada técnica se va a tratar un poco de esto. Quizás nos va a sonar un poco disonante, valga la redundancia, porque estamos más acostumbrados a una mirada psicoanalítica que está más cerca de lo existencial. Pero no lo tomemos como una monstruosidad esto de dividir a la mente y como una suerte de doctor Frankenstein. Realmente hay psicólogos que trabajan así, la psicología cognitiva da resultados, pero bueno, es una mirada diferente, quizá a la que estamos acostumbradas. El autor va a dividir el texto en tres momentos, o en tres, él lo llama tres fundamentos: lo antropológico, lo ético y lo relacional, ¿no? Y es muy, muy pertinente a la hora de enfrentar esta situación de límite de vida. Ante todo, arrancando por el fundamento antropológico, el autor primero hace pie en las dos palabras que quizá más suenen en el hospital, y toda vez que un médico, un psicólogo, cualquier especialista haga su práctica en un hospital, que son la palabra enfermo y la palabra paciente. Ambas palabras va a ir a la etimología, y es una etimología latina. Enfermo viene de infirme. In, como sabemos, es la negación de algo, ¿no? Intolerante es alguien que no tolera, que no tiene tolerancia. Insuficiente es alguien que no llega a determinada cosa. Y la palabra más musical y más maravillosa del mundo, independiente, es aquel que no depende de nadie. Solo de Maratea. Solo de Santi. Bien, infirme en este sentido, entonces, sería alguien que no está firme y que precisamente en ese sentido necesita del médico para sostenerlo en esa posición. Paciente también viene del latín, de la palabra patiens, que es sufrir. Paciente sería el que sufre, alguien que está pasando un sufrimiento. Ahí Rolón toma muchos autores y a lo mejor es adecuado, a lo mejor deberían llamarse más que pacientes, como digamos
yendo hacia el hecho de tener paciencia, que también obviamente aplica, pero más bien deberían ser llamados padecientes, porque es gente que padece al margen de tener o no tener paciencia o de la necesidad de que esto sea así. Así que bueno, desde esta óptica es que cualquier ciencia, cualquier disciplina que se acerque a un infirme o a un padeciente, debe arrancar. Arrancamos claramente desde el déficit, claramente desde alguien que supuestamente necesita algo, y todo el que se acerca siempre lo hace desde una posición asimétrica. Alguien que tiene un poder frente a alguien que no lo tiene tanto. Entonces, frente a eso, el autor va a hablar desde la mirada antropológica, del concepto de fragilidad. Y nos va a decir en principio que fragilidad no es lo mismo que debilidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Hasta hace el juego de palabras con los antónimos. Digamos, debilidad es lo contrario a fortaleza, pero fragilidad no tiene un antónimo. Y debemos tomarlo como una categoría antropológica básica del ser humano. El ser humano naturalmente o es frágil o al menos atraviesa en algunos momentos una autoconciencia de la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Bueno, es percibirse no con toda la potencia, percibir que uno no puede un montón de cosas, percibir que la realidad muchas veces nos va a superar y que no podemos hacer absolutamente nada frente a eso. Ahora, este fundamento antropológico de los cuidados paliativos propone hacernos cargo de la fragilidad todos aquellos, no importa que seamos o no profesionales, todos alguna vez estuvimos o estaremos frente a alguna persona que está pasando por alguna enfermedad terminal, incurable. Y en principio, el primer concepto es hacernos cargo que la fragilidad nos atraviesa a todos y que esta persona que esté pasando por ese momento solo es más consciente a lo mejor que nosotros que intentamos ir a dar una mano. Pero solo esto. Y este fundamento implicaría que cualquiera que deba cumplir tareas o cuidar a una persona, a una persona que esté padeciendo algo de esta gravedad, debe en principio hacerse cargo de su propia fragilidad, ¿no? Y cuando lleguemos a hablar de lo que el autor llama el sanador herido, vamos a hablar un poquito más de esto mismo. Una persona frágil, en estado de fragilidad, es una persona con mayor grado de exposición al entorno, a todo lo que lo rodea. Y no lo hablemos solo en el sentido de sufrimiento, sino en todo sentido. Va a haber una mayor sensibilidad al frío, pero también va a haber una mayor sensibilidad a la risa del que está enfrente, o a la caricia, o al abrazo. Todos los sentidos van a estar mucho más agudos en cuanto a todo lo que pase alrededor. Van a ser más permeables a todo lo que suceda en el entorno. Alguien que esté haciéndose cargo en ese momento de su propia fragilidad. Como nos puede suceder a todos si nos hacemos cargo también en algún momento por alguna razón que no necesariamente debería ser una enfermedad, de que somos seres humanos frágiles y a merced de la vida y de la realidad y que poco y nada de control tenemos en algunas situaciones sobre estas cosas. Entonces, bueno, habiendo abordado la fragilidad, el segundo concepto importante antropológico es el concepto de sufrimiento. Todos los seres humanos atravesamos por momentos de sufrimiento y seguramente también nos toca acompañar a personas que están sufriendo. Y acá viene esta cuestión, esta división entre la mirada técnica, paréntesis, psicología cognitiva, o la mirada existencial. La mirada técnica implicará que
el sufrimiento deba ser un problema a evitar. Cualquier psicólogo cognitivo, y está en todo su derecho, y es una mirada muy válida y muy necesaria en algunos casos, va a decir que, bueno, la persona está sufriendo, si yo soy su psicólogo, yo debo evitar ese sufrimiento. Seguramente la persona, bueno, tiene una enfermedad terminal y no hay nada de esto que sea reversible, pero mi lugar ético como psicólogo, las herramientas que tengo van a ser evitar el sufrimiento. ¿Y para esto qué hago? Y tengo que reducir algunas cosas y tengo que incrementar otras. ¿Qué debería reducir un psicólogo frente al sufrimiento y sobre qué apuntaría? Bueno, primero, quizá la palabra más de moda y la más trabajada últimamente. Lo primero que tengo que reducir es la ansiedad. Si hay algo que va a incrementar el sufrimiento del paciente, es además la ansiedad frente a los tratamientos, a los médicos, al futuro. Bueno, debería realizar alguna técnica cognitiva para reducir la ansiedad. ¿Qué más debo reducir? La sensación desagradable, que la persona la pase psíquicamente lo mejor posible. ¿Qué más deberíamos reducir? Bueno, la estimulación biológica propia de la enfermedad. El dolor. Obviamente ahí el psicólogo poco y nada puede hacer, pero sí el médico, en algún caso a través de distintos calmantes y en casos más extremos a través de la morfina, ¿no? Por supuesto. ¿Qué más deberíamos reducir? Bueno, la percepción de la amenaza. Por más que sea cierta y sea real, que el futuro ya esté determinado, en nada aumenta, bueno, esa percepción negativa de lo que viene, esa percepción amenazante. Entonces la psicología cognitiva ahí trabajará sobre eso. ¿Y qué cosas debería incrementar? En principio el sentimiento de control, mostrarle a la persona que todavía tiene el control de algunas cosas, entre otras cosas, en lo posible sus emociones, sus sentimientos, sus relaciones, y bueno, intentar devolverle algo de ese control e intentar incrementar todo lo positivo del entorno, ¿no? El trabajo con la familia y ver cómo logramos ahí distintos vínculos positivos. Bueno, esto, que es una situación descompuesta, es la mirada de la psicología cognitiva, la mirada técnica. La mirada existencial, que sin desaprobar del todo la anterior, el autor pone como superadora y como aquel que está queriendo transmitir, va a hablar de un concepto, de una palabra que ya está en desuso hace mucho tiempo, que es la palabra liminaridad. Está en desuso, pero en la Real Academia Española, en sus diccionarios la tiene. ¿Qué es la liminaridad? Es el concepto de estar exactamente en un límite. No estás ni en un lado ni en el otro. Digo, hasta sería inexacto decir tiene un pie en un lado y un pie en el otro. En realidad, tiene los dos pies exactamente en el límite, ¿no? Es estar justamente en una frontera entre dos territorios completamente distintos. Y de ahí el autor saca también dos conceptos para entender esto. Una cosa es el hecho de vivir limitado, de vivir con el límite ahí, y esto sería, por supuesto, carencia, pequeñez, amenaza, poca capacidad de movimiento. Pero la más interesante, va a sonar rara la frase porque la usamos distinto nosotros, es vivir al límite. No vivir al límite en cuanto al desenfreno, como la usaríamos nosotros, sino vivir al límite en cuanto a estar en la frontera, estar a un paso de ingresar a un territorio absolutamente desconocido, estar frente al precipicio, estar frente a ese segundo, este instante, ese centímetro en realidad, de caer al vacío. Esto es exactamente lo que la filosofía moderna y lo que después está citado en otro lugar, mi filósofo de cabecera, que es Soren Kierkegaard, va a ser lo que es la angustia. La angustia en el sentido filosófico y la angustia que también después va a tomar el psicoanálisis, es el sentimiento del ser humano frente a la nada. Es el sentimiento frente al salto al vacío, a un lugar que uno va a ingresar y del que no sabe absolutamente
nada, que hay reglas absolutamente distintas a todo lo conocido hasta ahora, que es necesario un salto y que es necesario confiar en ese salto y en lo que venga después. Bien, esto es justamente la angustia también frente al fallecimiento, ¿no? A la propia muerte, de la que todos alguna vez somos presa, pero bueno, mucho más, por supuesto, una persona que sabe que tiene una enfermedad que irremediablemente lo está conduciendo a ese lugar y que está a muy poco tiempo de dar ese salto. Bueno, obviamente, la psicología ni ninguna otra disciplina puede hacer demasiado ahí, no se puede resolver, pero sí se puede acompañar, sí se puede generar a partir de esa compañía, escucha y búsqueda, sí se puede trabajar ese sinsentido, tanto de esa nada que viene, de la muerte, como también de la vida, porque ahí está el balance de, bueno, todo lo que viví hasta ahora, ¿para qué? ¿Para qué sirvió? Bueno, ahí hay que poner palabra y ahí hay que tejer dentro del discurso del padeciente, del enfermo, la posibilidad de construir estos sentidos y de darle lugar, ¿no? De darle, de permitirle esa última palabra, esa palabra por la cual esperó toda su vida y que muchas veces los tratamientos y el coma al que son inducidos se la niega. Y ahí debuta algo que después va a retomar en otro lugar, que es el concepto del sanador herido. Sanador herido que van a ser ambos, va a ser el paciente y va a ser el terapeuta, el psicólogo. En principio critica lo que es el modelo paternalista que retomaremos al final de todo. El modelo paternalista, que es el modelo médico y el modelo de moda y el modelo que encontramos en el hospital, cómo presenta al profesional de la salud y cómo presenta al paciente. El paciente es, en principio, una historia clínica. Y es una historia clínica que poco y nada dice de él. Quizá dice muchísimo, pero solo de sus síntomas, de sus signos, de su padecer, de sus deficiencias, de sus carencias, de sus heridas, si algún profesional de la salud mental ahí trabajó. Lo pone precisamente como el infirme, como aquel que no puede, en el lugar de la impotencia, de la debilidad. ¿Cómo presenta al psicólogo? Bueno, como el que tiene el diploma, como aquel a cuya espalda hay una pared que tiene todas las conferencias y los seminarios que realizó, como el doctor, y aún, aunque no lo sea, bueno, ni el psicólogo ni el médico se lo llama doctor y no necesariamente es doctor, porque no todos los médicos hicieron un doctorado, pero el poder médico usa el término doctor, pero bueno, como un lugar de prestigio. Entonces, claramente ahí se arma ese modelo paternalista, donde una persona con todas las insignias y con todos el saber, la experiencia y los diplomas, va a ayudar a alguien que es una historia clínica lleno de heridas y de necesidades. Entonces, eso obtura todo lugar humano y todo lugar de derechos de esta persona. Y hay alguien que sabe todo y que ya de base sabe qué es lo que tiene que hacer con él. El modelo del sanador herido, justamente, va a hacer énfasis en que tanto el doctor, psicólogo, quien fuere, y el paciente, tienen capacidades sanadoras y tienen heridas. El problema está en que seguramente el paciente tiene una gran desproporción entre las heridas y las capacidades sanadoras. Está dominado en ese momento por las heridas y sus capacidades sanadoras quedaron allá oscuras y a lo lejos. Y él se supone que el psicólogo está un poco más parejo como mínimo, pero tiene que ser clave que haya previamente reconocido sus propias heridas, su propia fragilidad,
y haya experimentado sus propios sufrimientos, para luego sí poder reconocer en las heridas y en el paciente las propias capacidades sanadoras que él tiene, y reconocer sus propias heridas y sus capacidades sanadoras para que las capacidades sanadoras del profesional hagan complemento con las heridas del paciente y que esté evitando proyectar sus propias heridas. Lo vamos a hacer en otro momento del año, pero esto sería un poco evitar la contratransferencia. El psicólogo puede él mismo transferir sus propias heridas y su propia impotencia con cualquier paciente y en cualquier momento. En estos momentos límites es muy propenso a que suceda, ¿no? Que aparezca ahí una fragilidad, un sufrimiento no del todo elaborado en el psicólogo y que termina haciendo daño al proyectar esto sobre el paciente. Bien, en segundo término, además de este fundamento antropológico, el autor nos habla de un fundamento ético, muy interesante también a la hora de trabajar esto. El fundamento ético es hacer pie en la perspectiva de los derechos humanos. Y ahí nuevamente estamos corriendo al paciente de ese lugar de padecer el poder del médico, el del psicólogo, aún del enfermero, ¿no? Que lo va a mover en la cama, lo corre, lo levanta, y si él se queja de algún dolor, el enfermero, bueno, o trata de consolarlo desde un lugar de potencia o lo ignora, y aún sus propios familiares muchas veces que deciden por él, que pretenden saber más que él. Bueno, la perspectiva de derechos humanos sería correrlo de ese lugar y hacer pie en otro sitio. Y ahí viene una frase, digo, todo este punto está definido por una frase que el autor va a desglosar. La frase es reconocer en el otro su dignidad y su diferencia. Reconocer en el otro su dignidad y su diferencia. Y va a dividir en estos 4 conceptos cuál sería la mirada. La mirada ética, ¿no? En este caso. ¿Qué es reconocer? Bueno, reconocer, el texto dice acoger algo que ya existe, ¿no? Y esto es muy, muy, muy lógico. Reconocer no es crear, reconocer no es inventar. Reconocer es darse cuenta, es comprender algo que ya estaba ahí, que siempre estuvo ahí, que a lo mejor muchos lo pasaron de largo, pero bueno, alguien lo reconoce. El sistema invisibiliza, pero el fundamento ético de los cuidados paliativos, que reconoce en ese paciente, no importa sexo, edad, estado de avance de la enfermedad, reconoce su dignidad. Esto básicamente es el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. El ser humano es intrínsecamente digno, ¿no? Tiene una dignidad que le es propia, ¿no? Todo ser humano cuenta con esa dignidad. Entonces, desde ese reconocimiento, tiene que empezar a actuar y a crear condiciones dignas frente a condiciones que probablemente sean indignas, ¿no? No solo por el avance de la enfermedad, sino por la intervención familiar o del propio sistema de salud. Trabajar con la dignidad de la persona es nombrar, es dar palabras, y darle palabras y permitirle al paciente que nombre aquello que le pasa. Básicamente porque lo que no se nombra pretende no existir, como los secretos familiares, como las cosas de las que no queremos hablar, con las que no queremos enfrentarnos. La mejor estrategia es directamente no nombrarlas. Ahora bien, esto es perverso. No nombrar la enfermedad, no nombrar el padecimiento, no nombrar el avance y el pronóstico, y no nombrar el destino al que avanza la enfermedad, es un ocultamiento absolutamente perverso para con la persona
que está padeciendo eso. Por tanto, reconocer la dignidad de esto es poner palabras ahí en ese lugar, ¿no? Y ser soporte, por supuesto, de todo lo que tenga este paciente que decir. Entonces es enfrentar la indiferencia. El mal, la traición, son humanos. La indiferencia no es humana, la indiferencia nos inhumaniza. Y no poner palabras, negar al otro es justamente algo totalmente fuera de la condición de la humanidad. Pero bueno, en estos casos es algo que suele suceder. En segundo, digamos, mejor dicho, siguiendo con la frase, es reconocer en el otro. Ahora está bastante trillada la palabra el otro, pero en este sentido viene directamente de la palabra o del concepto de que el otro es el prójimo. Prójimo viene de próximo, aquel que tengo cerca. Sin embargo, dejamos de usar prójimo y usamos otro para cambiar una palabra, pero hay un concepto que está cambiado ahí desde, bueno, nosotros venimos de una cultura judeo-cristiana y es el propio Jesús el que cambia el concepto de prójimo, porque los judíos en todo el Antiguo Testamento, el prójimo justamente era el próximo, era el otro judío y todos los favores y todo lo que las obligaciones eran para con los judíos de nacimiento o los conversos al judaísmo. Y ahí es bastante conocida la parábola del buen samaritano, donde alguien cae herido por ladrones, un judío, y pasan dos religiosos judíos que no se quieren contaminar con eso y pasan de largo. Sin embargo, un samaritano, que es una nación contraria, que es una nación entre las cuales se odian judíos y samaritanos, un samaritano pasa, se acerca, venda las heridas, lo atiende y lo lleva para ser atendido. Y ahí entonces viene la enseñanza de Jesús de quién es el prójimo, el próximo o aquel que se hizo cargo. Bueno, y ahí amplía la palabra prójimo a todos los seres humanos. Todos tenemos que estar en el mismo concepto. Todos somos igualmente dignos, no importa la nacionalidad, no importa lo que esté sucediendo con este tipo de personas. Kierkegaard, a quien nombré recién, va a decir prójimo es la igualdad de todos. Todos los seres humanos somos prójimos, somos próximos los unos a los otros. El solo hecho de ser un ser humano lo hace mi prójimo y tengo una obligación moral para con él. El juramento hipocrático de los médicos, por otra parte, los manda a curar a todos por igual. No importa que sean delincuentes, el médico está obligado a atenderlo de todas maneras, ¿no? Seguimos con el mismo concepto. Ahora no se me fue el autor, pero la palabra, digamos, la diferencia entre un oficio y una profesión, y la medicina es una profesión, es que las profesiones son para todos y el oficio es acotado a algo. Por lo tanto, nuevamente, que la profesión sea para todos implica que estamos obligados para con todos aquellos que lo necesiten, no importa quién fueren. Entonces, bueno, todos como iguales, todos con el mismo derecho. Reconocer en el otro su dignidad. Ya lo dijimos, no vamos a detenernos acá demasiado. La dignidad es algo propio, algo intrínseco del ser humano. Se es digno por el hecho de ser humano y se es digno, no se tiene dignidad. Algo que se tiene se puede perder, pero algo que se es jamás. El ser humano está declarado desde las convenciones de derechos humanos como naturalmente digno. Y si hacemos un poco de historia, el cosmocentrismo de Platón, por ejemplo, decía que el ser humano era digno porque era el único ser dotado de logos, el único que tenía una inteligencia pensante, un ser razonante. El teocentrismo decía que el ser humano era digno porque era la única especie creada a imagen de Dios. Y el antropocentrismo
desde las convenciones de derechos humanos dicen que el ser humano es digno porque es el único ser dotado de emociones y a la vez de conciencia y de razón, ¿no? Artículo número 1 de la Declaración de Derechos Humanos. Por lo tanto, se toma al ser humano entonces como un fin en sí mismo y no como un medio para algo. La esclavitud pone al ser humano como un medio para un fin, como una herramienta. Toda forma de esclavitud. No pensemos siempre en esa esclavitud violenta que vemos en las películas. Hoy hay personas esclavas, por más que salgan a la calle y crean que son libres. Pero el ser humano es un fin en sí mismo y punto, y no es un medio para ninguna otra cuestión primaria. Reconocer en el otro su dignidad y su diferencia. El mundo quizá nos unifica, la norma nos unifica, nos normaliza justamente, hace que todos seamos iguales, todos debemos ser alumnos y tenemos que ser iguales en los trabajos, en todos los lugares. Sin embargo, desde este concepto ético, un ser humano nunca, jamás es igual a otro ser humano, cosa que marca la biología, ¿no? Nuestros genes, nuestras huellas digitales nos hacen únicos, por lo tanto, bueno, hay que reconocer su diferencia y en este sentido, tratar a todos los seres humanos, no importa el momento en cuanto a la fragilidad que estén atravesando, son distintos. Y en este sentido hay que acercarse a esa diferencia, reconocerla y soportarla desde ese lugar. Bueno, además de lo antropológico y lo ético, el texto termina con un fundamento relacional. Y ahí va a presentar esta cuestión del sanador herido. El sanador herido, como ya dijimos, es alguien que reconoció, en principio, y asimiló sus propias heridas. Alguien que se sabe herido, impotente, si nos ponemos psicoanalíticos, castrado, que trabajó su falta, que no tiene la más mínima pretensión de creerse algo que no es, y que desde ese reconocimiento luego, recién, trabaja con las heridas del otro. Y ahí tiene la habilidad de que sus capacidades curativas entren en contacto con las heridas de ese otro que está pasando el momento de sufrimiento. A partir de ahí, entonces, es que el paciente reconocerá sus propias potencialidades y logrará, ¿no? Potenciará la capacidad del cambio. No de cambiar quizá un destino que ya está escrito por la enfermedad, pero sí su forma de afrontamiento de la vida, de la fragilidad y de la muerte. Y después pasa por vamos a trabajar uno solo nosotros, por dos modelos de confrontación en el cuidador y el cuidado. Por un modelo paternalista, donde el terapeuta se presenta como sanador y el paciente como herido. El terapeuta tiene todas las respuestas, sabe todo, y ese saber de padre debe beneficiar en sí mismo al paciente. Bueno, esto no es ni más ni menos que un concepto de beneficencia, de un concepto asistencialista, donde no se escucha al necesitado, sino que desde la respuesta uno trabaja. Esto es totalmente indeseable. En segundo lugar, un modelo informativo. El psicólogo cree que solo está frente al que padece como alguien que debe informarle, porque él tiene las herramientas que quizá ni el médico tiene, como para informarle acerca de qué es lo que le está pasando, de cuánto tiempo le queda, de qué posibilidades de tratamiento hay. Y entonces, bueno, el médico ya hizo su diagnóstico, no comunica nada ni al paciente ni a la familia, para esto está el psicólogo que se supone tiene esas herramientas. Bueno, ahí se toma al paciente o a la familia como si tuvieran la suficiente autonomía para tomar
ese tipo de decisión, cosa que es totalmente irreal desde el momento que estamos hablando de alguien que está soportando el sufrimiento y haciéndose cargo de su fragilidad. Y es otro error cuando simplemente el profesional de la salud simplemente dice, bueno, esto es lo que te pasa, estas son las 3 posibilidades de tratamiento que tenés. Casi que sería un modelo evitativo. El propio terapeuta, el propio médico estaría evitando su propia angustia. Su rol solo es informar. Cree que éticamente solo debe hacer eso y darle toda la responsabilidad al paciente o a la familia, cosa que es real. Pero cuidado, porque el rol, verdaderamente el rol que debería tener es sostener y acompañar también en ese momento y en esa decisión. El tercer modelo es el modelo interpretativo. No una interpretación quizá como el psicoanálisis lo entiende, ojo, interpretativo en cuanto a que el terapeuta se pone en el lugar de tengo la experiencia, tengo el saber, hace 1000 años que trabajo en el hospital y que me enfrento a situaciones psico-oncológicas, pongámosle. Bueno, mi propia experiencia o mi propio saber me dicen exactamente qué es lo que el paciente necesita. Lo mismo, no hay lugar para la palabra, no hay lugar para que el sufrimiento del paciente aparezca ahí en palabras y evidentemente de nada sirve ir con la respuesta antes de que aparezca la pregunta. El último modelo, que es lo que se llama para este autor, que es Emmanuel y Emmanuel, el modelo deliberativo, coincide con el modelo justamente del sanador herido, donde se da la información, pero necesariamente se escuchan y se le da palabras para que aparezcan todas las angustias del paciente, ¿no? Se lo acompaña en todo lo que es ese proceso de cambio. Para esto, obviamente, hace falta una preparación no tanto técnica, como hay en otros manuales y que este autor sale al cruce, sino más bien una preparación de la propia subjetividad del psicólogo, de quien trabaje en estas situaciones límite. Bueno, en este sentido, entonces, es que se hace nuevamente pie en, bueno, ese sanador herido es el que ya tiene trabajadas sus propias heridas, que ya reconoce su propia fragilidad y esto lo habilita entonces para trabajar en este tipo de situaciones.